Navidad es amor, compartir, felicidad, gratitud, adorar, paz y pasar en familia. Navidad es salvación. Navidad es recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Nos da gusto saber que ya están conectados y listos para tener este culto de adoración a nuestro Dios, recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha traído salvación. Les voy a leer una porción de la Biblia que dice así: Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios Invencible, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinará la justicia y el derecho. Y esto lo hará Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Y así, con esa alegría, hermanos, vamos a entonar un canto a nuestro Dios. Ángeles cantan.
Salvador del mundo. Anunciar sus promesas. Vivir conforme a su palabra. Invitar a las demás personas a seguir al Señor. Dios con nosotros en las buenas y en las malas. Adorar a Jesucristo los 365 días del año. La economía a todos. Hola amigos y hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy en esta Nochebuena. ¿Están listos para celebrar la Navidad? Me parece que sí. Seguramente uno que otro por ahí, si no es que todos ya hicieron una pequeña cena o algo que comer como una manera de disfrutar. Que pasen una bonita noche disfrutando, pero antes de pasar ese tiempo de comer, ese tiempo de estar en familia, ver películas, quemar cohetes, no sé qué vayan a hacer, es importante que reflexionemos un poquito acerca de la palabra de Dios, porque yo quiero decirles que la Navidad tiene que ver con Jesús. Hoy se ha perdido mucho sobre el valor de lo que implica la Navidad. La Navidad tiene que ver con Jesús, no tiene que ver con una fiesta, una propaganda comercial como lo vemos en la televisión o en los comerciales. No, la Navidad tiene que ver con Jesús. Y quiero decirles que Jesús es el ser más maravilloso que nosotros podemos conocer. De hecho, nos ha sorprendido desde el momento en que fue concebido. ¿Cómo fue concebido? De una manera sobrenatural. Dice la Escritura que el poder del Altísimo vino sobre María y la cubrió su poder y quedó embarazada de una manera sorprendente porque no fue tocado por varón. Y su nacimiento también fue sorprendente porque aunque Jesús nació en un establo, ¿verdad? Y fue acostado en un pesebre, de una manera muy humilde vino, aunque así fue, pues resulta de que hubo manifestaciones preciosas. Imagínense en el cielo, ángeles cantando, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O cuando recordamos la historia, una estrella guiando a unos magos a encontrar a Jesús. Estos magos venían del oriente y cuando llegaron a Jerusalén dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Imagínense qué precioso fue esta manifestación de esta estrella que denotó que había nacido un ser importante, había nacido Jesús, un rey, había nacido alguien importante y había manifestaciones en los cielos. ¿De quién en la tierra ha habido manifestaciones en el cielo porque ha nacido? Nadie, solamente Jesús. De verdad que el nacimiento de Jesús es algo maravilloso. ¿Lo crees? Ahora, Jesús en su persona es completamente maravilloso, es precioso nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el día de hoy quiero compartirles un acróstico con el nombre Jesús. Fíjense, Jesús es más que un bebé que nació. Jesús es juez justo. La primera palabra con la letra J. Jesús. Vamos a hacer un acróstico, acuérdense. Jesús es el juez justo. ¿Pero qué es un juez? ¿Qué es un juez? Bueno, una definición dice que un juez es una persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. De hecho, en nuestro país tenemos tribunales y en los tribunales hay jueces y los jueces dictan sentencia o de repente dictan libertad, cualquiera de las dos. Y toman una decisión después de hacer un análisis riguroso, pues de un conjunto de evidencias que reciben. Quiero decirles que a veces estos jueces fallan en dar una sentencia correcta y debida, justa, porque son engañados por personajes, por gente que presenta evidencia falsa o a veces dan un veredicto incorrecto, pues porque son sobornados. Esto es sabido de todos y pasa en todo el mundo. De manera que no podemos contar de repente con una autoridad, alguna justicia netamente justa. Es complicado que pase esto, pero Jesús es el juez justo.
De hecho, Jesús no juzga solamente de una manera física, material, sino espiritual. Y Jesús es el mayor de los jueces. La Escritura nos dice, allá en 2 de Corintios 5:10, que es necesario que comparezcamos todos ante el tribunal de Cristo. Y cada uno va a dar cuenta de lo que hizo, pues mientras estábamos vivos. Cada uno, todos. Y Jesús es tan justo, que Él va a poder dar un veredicto correcto sobre dónde hemos de estar en la eternidad, con Él, con el Padre, en su reino, o en el castigo, la condenación. Él es justo. Él es justo, el justo juez. Los apóstoles, cuando predicaron, ellos reconocieron que era un juez de vivos y de muertos. Escuchen qué dice la palabra de Dios en Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Juez de vivos y de muertos. Un día, en el tiempo final, cuando Jesucristo venga de nuevo y venga con su reino. Eso nos habla 2 de Timoteo 4:1. Jesús ha juzgado justamente y juzgará justamente, porque no lo hace en sí mismo, lo hace en la voluntad y en la unidad del Padre. Él dijo en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El Padre y el Hijo están tan unidos en una santidad, en una unidad tan preciosa, que el juicio que puedan dar va a ser justo, no va a ser injusto en realidad, porque la Escritura nos habla de un Jesús lleno de justicia. Cuando el apóstol Pablo predicó, él se refirió a Jesús como el juez justo y que da coronas de justicia a aquellos que aman su venida. Fíjense que dice 2 de Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué bonito, ¿verdad? Jesús es juez justo. Pero Jesús también es Emanuel, segunda letra del nombre Jesús. ¿Saben? 27 siglos atrás de nuestra era, un profeta llamado Isaías anunció lo siguiente. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Luego, después de ese anuncio, 700 años después, así aproximadamente, un ángel comunicó a José, el prometido de María, que daría a luz un hijo María y que nacería con un poder sobrenatural, porque sería obra de Dios en el vientre de María. Por eso leemos en Mateo 1:22 y 23 que dice, por esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emanuel significa Dios con nosotros. 700 años después de la profecía, pues resulta de que le fue anunciado a José que nacería, le confirmó el nacimiento del Emanuel, del Dios con nosotros. Sí, Jesús vino a ser Dios con nosotros para mostrarnos que no es un Dios lejano. Dios es un Dios cercano. Vino a nosotros, a mostrarnos ese amor, esa esperanza. Jesús estaba con el Padre en esa unidad, pero vino a nosotros, Dios con nosotros. Dice la Escritura en Juan 1:1 y 1:14 lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne. Jesús, el único Hijo de la misma esencia de Dios, pero también humano, se hizo presente entre nosotros. Jesús es el Dios encarnado. Esto de que Jesús sea el Emmanuel, el Dios con nosotros, tiene implicaciones preciosísimas porque, ¿sabes? No debemos sentirnos solos. Debemos estar siempre confiados y contentos de que Dios camina con nosotros, que nos bendice, que nos ayuda, que nos consuela, que nos fortalece, que nos provee todas las cosas, que está cuidándonos. Claro que sí, porque es Dios con nosotros. No debemos ver a un Dios distante, sino a un Dios cercano. En Jesús tenemos ese Dios cercano. Jesús es el Emmanuel. Pero Jesús también es Salvador. Sí, tercera letra del nombre Jesús. Jesús es Salvador. Y esto quizás lo sabemos mucho más o lo tenemos más presente. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a decirle a María, pues que concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre, ¿cómo? Jesús, sí. Y sería llamado Hijo del Altísimo. Y algo más, reinaría para siempre. Eso nos dice Lucas 1:30 al 33. Pero a José también se le avisó y se le dijo que María, su esposa, daría a luz un hijo. Ya lo comenté hace ratito. Pero cuando nosotros leemos Mateo 1:21, nos habla acerca del nombre que debería recibir. Escuchen que dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Jesús nació, un ángel allá en el cielo también dio esta noticia. Dijo, hay noticias de gran gozo. Dice Lucas 2:10 al 11, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesús es Salvador. Jesús había llegado para salvar a las personas de sus pecados, de las consecuencias de sus pecados. La Biblia nos enseña en Romanos 3:10 y 3:23 que todos hemos pecado, que no hay justo ni aún uno, que estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos tener parte con Dios porque Dios es santo. Nuestro fin debe ser la condenación, el castigo, donde habita aquel que se dedica a pecar, que es Satanás. Pero Dios ha mostrado su amor con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8. Y así es como Jesús nos ha venido a salvar, dando su vida en la cruz, muriendo por nuestros pecados, el justo por los injustos, para transferirnos su santidad, para transferirnos aceptación delante del Padre. Por eso Jesús tenía que venir, y solo Jesús, el Hijo de Dios, el que es con Dios de la misma esencia, podía hacer esto. Así que en Jesús encontramos salvación. Jesús es Salvador. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y escuchen lo siguiente, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En aquel tiempo, pues no creían que Jesús fuera Hijo de Dios, que fuera Dios mismo. Unigénito viene de único en genes, igualito a Dios. Por eso
Jesús es el único en esencia al Padre. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero Jesús es hijo de Dios, por así llamarlo, por lo de la sangre, ¿verdad? Por genes. Pero nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Y es importante que nosotros creamos esto, que Jesús es de la esencia de Dios, que es Hijo de Dios, que vino a la tierra a darnos salvación, a entregar su vida por nosotros, y creer que lo que Jesús hizo en la cruz es la garantía de que somos salvos de la ira de Dios, de que somos salvos de la ira venidera, de que somos salvos del castigo eterno y que tenemos vida eterna en Jesús por lo que Él hizo. ¿Lo crees? Yo quiero invitarte a que si no crees, lo creas, porque Jesús es Salvador. Y debemos seguir a Jesús, porque cuando seguimos a Jesús transforma nuestras vidas y nos libra de cometer muchos pecados. Aquel que no sigue a Jesús peca deliberadamente, pero los que seguimos a Jesús buscamos no pecar. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Veamos a Jesús siempre como el Salvador que dice la Biblia que es Jesús. Bien, la segunda letra, ¿cuál es? La letra U. Bueno, Jesús es el ungido del Señor. Pero, ¿qué es ser ungido? Bueno, ser ungido es el acto de poner algo sobre la cabeza, sobre el cuerpo, como un aceite. Bueno, cualquier sustancia puede ser para a una persona ponerle sobre su cuerpo y de esta manera ungirla. En el Antiguo Testamento se ungía a las personas y a las cosas para separarlas para Dios, para darles el sentido de santidad. Cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se habla de la unción, tenía que haber un acto en el cual Dios participaba y Dios llamaba a ungir a las personas y a las cosas. De hecho, la palabra ungido puede utilizarse de una manera metafórica para significar el favor de Dios sobre una persona para algo que va a emprender, para un propósito en específico, para capacitarlo para una obra en especial. Pues como Jesús vino a la tierra con un propósito especial, por eso Jesús es el ungido de Dios. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la palabra Cristo o Mesías? Tal vez sí. De hecho, la palabra Mesías va relacionada un poco con lo que es el hebreo. Y la palabra Cristo es una palabra del griego. Pero estos dos títulos o nombres, quiero decirles que significan ungido. ¿Sí? Nosotros no decimos, de una persona le decimos Cristo, Mesías. Y sí le decimos que lo vamos a ungir con algo, pero nuestra palabra no está Cristo, Mesías. Son títulos de Jesús en la Escritura, pero significan ungido, el ungido de Dios. Cristo, Mesías, es ser ungido de Dios. Por eso cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús el ungido. Así que Jesús no es cualquier persona, es la persona que Dios ha enviado y establecido para una función preciosísima aquí en la tierra cuando Él vino, y sabemos que hizo maravillas preciosísimas. ¿Saben? A Simeón, allá en la Escritura, en Lucas 2, 25 al 26, se reveló que antes de que muriera, sus ojos iban a poder ver el nacimiento del ungido del Señor. Lucas 2, 25 y 26 dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Jesús mismo sabía que de parte del Padre, Él era el ungido. Por eso en Lucas 4:18, Él habla y dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos.
Jesús describe que todas las funciones que estaría haciendo en bien de la humanidad están en razón de que a eso había sido enviado y porque era ungido para hacer obra maravillosa, para anunciar buenas nuevas de salvación y esperanza. De hecho, cuando Jesús vino a la tierra e hizo cosas maravillosas de milagros, sanidades, desde luego que con eso mostraba quién era y que venía del Padre. Sí, pero también es como un anticipo de lo que será el reino futuro cuando Él venga nuevamente. Y Jesús fue ungido para mostrarnos esto. Así que Jesús es el ungido del Señor. Jesús es Señor. Es un título que no cualquiera pudiera tener. Quizás en nuestro contexto le decimos el Señor Juan, el Señor Lucas, el Señor Pedro, como un título común así. Pero en aquel tiempo quiero decirles que Señor representaba mucho, era a quien se respetaba, a quien se le obedecía, a quien se le rendían los honores, a quien se le reconocía que tenía dominio, que estaba sobre los demás. Y en ese sentido Jesús es Señor. Jesús está sobre todos. No es un Señor, es el Señor. Y ese título Dios mismo lo dio a Jesús, su Hijo. De hecho, Dios dijo que Jesús es el Señor, es el Cristo. Y una vez predicando, el apóstol Pedro dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, escuchen, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sí, Jesús es el Salvador, claro que sí, pero Jesús es el Señor. El pasaje Hechos 10:36 nos dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Él es el Señor. Jesús es el Señor. De hecho, ya vimos hace ratito que nacería Jesús y vendría a salvar de los pecados. Y dice que ha nacido Cristo el Señor. Las dos cosas, el ungido que dije hace ratito, más el Señor que estoy hablando en este momento. Pablo también enseñó en sus cartas sobre que Jesús es el Señor. Romanos 10:9 dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De hecho, si vemos todo el Nuevo Testamento, encontraremos refiriéndonos a Jesús como el Señor, el Señor, el Señor. Busquen en su Biblia, verán, aparece muchas veces la palabra, el título Señor. ¿Por qué? Porque Jesús es Señor. ¿Cuál es el problema muchas veces? Que vemos a un Jesús que nació, que creció, que hizo milagros y que ya se fue y así no nada más. No, tenemos que verlo como aquel que se fue pero que reina, que es Señor, a quien debemos de rendirle cuentas, a quien debemos obedecer, a quien debemos de servir. De hecho, si tú eres un hijo de Dios y tú no estás sirviendo al Señor, en realidad no lo estás viendo como Señor. No, solamente lo ves como el Salvador, como aquel que dio su vida por ti y te da el acceso al Padre y al reino celestial, pero no lo estás viendo como Señor. Y al hacer esto, al no servirle, al no rendirte delante de Él, pues estás pecando. Yo quiero invitarte a que veas al Señor Jesús como tu Señor. Ahora este pasaje que acabo de leer, de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, es importantísimo. ¿Saben por qué? Porque de repente no todos creen que Jesús resucitó, pero de verdad que Jesús ha resucitado. La Escritura nos dice eso muy claramente, y si Jesús no resucitó, no tiene sentido nuestra fe. Es importante creer que Jesús resucitó, porque si creemos que Jesús resucitó, sabemos que Jesús murió, y si sabemos que Jesús murió, sabemos por qué es que Jesús murió, por nuestros pecados. Por esto dice que aquel que cree que Dios lo levantó de los muertos será salvo. Pero es importante confesar que también es el Señor.
dice la palabra de Dios en este pasaje. Así que, mis amados hermanos, Jesús es más que un bebé, que un recién nacido. Claro, podemos recordar que Jesús vino a nacer pequeñito en un pesebre y todo lo que tú y yo sabemos de lo que vemos en la Biblia que pasó con el nacimiento de Jesús. Pero siempre que pensemos en Jesús, pensemos todo lo que Jesús es en nuestras vidas. Y yo te invito a que busques más en la palabra de Dios qué otros títulos se le ponen a Jesús, se le dan a Jesús. Por ejemplo, Isaías capítulo 9, mira ahí en el versículo 6, 7, por ahí habla acerca de quién es Jesús. Títulos que solamente a Jesús le corresponden. No hay otro hombre en la tierra al cual se le puedan asignar estos títulos. Por tanto, en este momento lo que hemos podido ver es que Jesús es juez justo, es Emmanuel, es Salvador, es ungido del Señor, es Señor mismo. Cuando pensamos que es juez justo, es que sabemos que Él juzgará con justo juicio, y en ese sentido Él va a reinar. Cuando pensamos que Jesús es Emmanuel, recordamos o sabemos que es Dios con nosotros, siempre nos acompañará, Él es nuestra ayuda. Cuando vemos a Jesús como Salvador, recordamos y sabemos y puntualizamos que nos salva del castigo eterno por causa de nuestros pecados. Cuando nosotros reconocemos que Jesús es ungido del Señor, reconocemos que Él es el enviado especial de Dios, que es de su propia esencia, enviado para una tarea preciosísima. Y cuando reconocemos que Jesús es Señor, entonces reconocemos que Jesús es aquel a quien debemos de rendir cuentas. Y en esta Navidad, quiero invitarte a que reconozcas a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, y que le sigas. Mira, en esta noche cuando tú vayas a cenar, da gracias a Dios por aquel que nació para traernos la salvación y vida eterna. Y recuerda, Jesús es la razón de la Navidad. Siempre honremos la razón por la cual vino a nacer Jesús. ¿Qué te parece? Te invito entonces que así sea. Reflexionemos. Dios te bendiga. Gracias a Dios, hermanos, por la enseñanza de esta noche. Allá en casita, den gracias a Dios en familia porque la salvación ha llegado a su hogar. Recuerden, Jesucristo es el motivo de la Navidad. Y seguimos adorando a nuestro Dios con 2 cantos más. Salvador.
nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa ley, y paz su santa ley, y paz su santa ley. Perdón le da. Al mundo paz, aleluya. Nació Jesús. Al mundo paz, aleluya. Nació Jesús. Hermanos, estamos terminando esta transmisión. Dios les bendiga, que en casita cada uno de ustedes disfruten de todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre su hogar. Hasta pronto. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!